Ok amigos, hoy traigo para ustedes este bonito candado de la marca Multilock. Es un clase C, sin embargo creo que es bastante antiguo porque el núcleo que tiene, el mecanismo que tiene es el Multilock Classic, el clásico, que pues ya es raro verlo, solo se ve en candados muy antiguos. Este candado es gigantesco, tiene 90 milímetros de largo y el arco tiene un grosor de 16 milímetros. Es decir, olvídense de cortar este arco con cizalla. Muy difícilmente se va a lograr cortar este arco con una herramienta manual. Va a ser necesario una herramienta eléctrica para poder cortarlo. Y aún así, aseguro que va a dar bastante trabajo hacer ese corte. Es un candado súper pesado, muy pesado. Como ven, funciona muy bien. El arco sale completamente y no se puede volver a meter el arco si no es con la llave introducida. Este candado es posible desarmarlo. Vamos a hacer el despiece de este candado, pero antes vamos a hacer la apertura para que ustedes vean qué tan difícil puede ser el gansuado. Este mecanismo tiene lo que se conoce en inglés como pin in pin, es decir, tiene dos pernos por cada perno, un perno exterior y un perno interior. Sin embargo, no tiene el sistema interactivo de los modelos más nuevos y menos aún otros sistemas de bloqueo como en el MT5 o en otros sistemas, otros mecanismos de multilock que son más modernos. Bien amigos, entonces voy a hacer un corte del video acá para poner el candado en la prensa y nos vemos en un segundo. Bien, como ven el candado ya está en la prensa, vamos primero a probar que funcione bien. Aquí el arco sale, vamos a volver a introducir el arco. Es mucho más pesado que la prensa, llega a ser chistoso. Voy a hacer un poco de zoom para que puedan ver bien el boca llave. Como tensor voy a utilizar este tensor en forma de Z, colocado de esta forma. Tengo que estar pendiente que quede muy recto acá, porque si no me choca con la ganzúa en la parte de atrás. Y voy a hacer uso principalmente de esta ganzúa de Multipick, que es la número 2 del kit de Multipick. Como ven, tiene una curva bastante acentuada y eso me sirve para empujar los pernos de esta forma por el boca llave, que también es bastante restringido. Bien, empiezo a gansuar. Primero un clic. Primero estoy gansuando los pernos exteriores, intentando no tocar los pernos interiores mucho, aunque es imposible. Siempre uno termina colocando los pernos interiores también sin querer, eh, pero en la medida de lo posible lo evito. Ya voy por el cuarto, que me dio un clic. El quinto me dio un clic. Tercero me dio un clic. Segundo nada. Primero me dio otro clic. Los avances son poquito a poco. Va dando avances. Cuarto y quinto, no. Quinto sí, me dio un clic y un ligero avance en el rotor. Cuarto nada. Tercero parece que pide. Voy a intentar colocarlo. Vamos a ver. Tengo que jugar mucho con la tensión para que me dejen pasar la ganzúa. Me dio un pequeño clic. El segundo también me dio un pequeño clic. Vamos a ver si el primero
Vuelve a pedir. Sí, efectivamente. El primero está pidiendo. Me dio un clic fuerte y un ligero avance. Tercero parece estar pidiendo. Creo que lo pasé. Vamos a dejar que caiga. Él cae naturalmente cuando esté gansuando otros pernos. A veces. Si no, puedo perder la apertura. Tendría que volver a empezar. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto nada. Bien, vamos a ver qué nos está. ¿Cuál es el perno exterior que nos está frenando? Ahí el cuarto o el tercero. Me dio un pequeño clic. Algunos pernos son muy corticos y toca llevar la ganzúa al extremo para colocarlos. Segundo, me dio un clic y un ligero avance. Tercero nada. Cuarto nada. Quinto pide otra vez, un clic. Sigue pidiendo. No me lo quiero pasar, no lo quiero pasar. Ahí creo que ya quedó colocado. Bien. Primero nada, segundo nada. Tercero nada. Cuarto nada. Quinto. Otro clic. Y un avance más pronunciado. Fíjense como ese falso colocado cada vez va siendo más pronunciado. Hasta llegar a un punto que es casi que abierto. Y ahí es cuando se sabe que nada más queda por colocar algún pin interno. Pero cada avance me va acentuando un poquito más ese falso colocado. Este es el cuarto perno, que creo que es un spool y muy largo. Cuesta mucho colocarlo, toca retroceder bastante, jugar mucho con la tensión. Tercero nada. Ahí está otra vez el cuarto, no lo he podido colocar, creo que ya. ¿Sí? Voy a reducir un poco la tensión para intentar comenzar a colocar los pernos internos. A ver si consigo alguno que esté pidiendo. El bocallave es bastante restringido, si se fijan, se me acentuó más aún el falso colocado. Sigo luchando con él. Este candado no es fácil de gansuar. Por lo menos a mí no me resulta nada fácil por el tema de los pernos internos que a veces entran en juego. Ahí ese fue el tercer perno interno que me dio un buen clic. Voy a intentar. Creo que la ganzúa se me enredó un poco. A veces con esto no es bueno pelear porque puedes terminar causando un daño a la ganzúa, doblándola o algo. Lo que normalmente hago es que cojo una herramienta como esta para mantener mi apertura y así puedo retirar el tensor, la ganzúa, volver a insertar el tensor bien y ahí no perdí mi avance. A ver qué nos está deteniendo la apertura. Puede ser un perno de atrás.
Realmente esto me sucede siempre y es imposible saber si es atrás o adelante, porque puede ser cualquier perno pequeño, cualquier perno interno que esté frenando la apertura. El cuarto me dio un pequeño clic. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto pues, se siente colocado, quinto también. Seguir inspeccionando a ver si encontramos el perno que nos está deteniendo la apertura, que es un perno interno muy chiquito, requiere mucha precisión con la punta de la ganzúa para poder identificarlo. Vamos a intentar con una ganzúa más plana, también es curva pero no tanto, a ver si logro encontrar quién. Ahí está, era el segundo perno, que al colocarlo bien, el candado dio la apertura. Como ven, es un ganzúado que me cuesta mucho, me cuesta bastante hacer este ganzúado. Vamos entonces a proceder con el despiece. Ya el candado está abierto, aquí está el arco. Bien, este despiece también es bastante particular. Voy a hacer un poco de zoom acá. Aquí así, y voy a volver a activar el enfoque automático. Bien, este despiece es bastante particular. Yo nunca había visto un candado que se desarmara de esa forma. Vamos a necesitar un destornillador plano como este, y si se fijan, esto tiene estas barras o estas paredes de acero que se introduce acá el destornillador empujando y la barra sale. Bien amigos, ya como ven terminé el despiece, un poco desastroso nuevamente, lamentablemente, muy difícil de hacer, pero quiero mostrarles la complejidad de este candado y de este mecanismo. Tenemos, estos son los pernos de llave, tenemos, como les había comentado, pernos exteriores e interiores. ¿Sí? Los 5 pernos tienen esa característica, pero
de los de llave tenemos solo un spool, que es este, el primero. ¿Sí? Los demás son normales o se ven normales. Puede ser incluso que haya algún perno interno spool, pero aquí no lo encuentro. Bien. Y por la parte de los contrapernos tenemos también un sistema pin in pin con pernos internos y pequeños resortes que van adentro. Y tenemos 1, 2, 3, 4 spools como este. Como ven, son grandes. Tienen ese pequeño resorte adentro que sujeta o que hace presión sobre el pin interno. Y los pines internos, como este, vamos a buscar otra pinza que quizás me ayude a mostrarlo mejor. Los pines internos, como este, son spool, pero muy delgadito, muy sutil la forma de carrete. Espero que se llegue a apreciar bien. Ahí. Como ven, es realmente todo un reto, tanto gansuar como desarmar este candado. Espero que les haya servido para algo, que hayan aprendido algo. Les agradezco mucho por ver. Por favor, si creen que me lo he ganado, hagan clic en me gusta, suscríbanse a mi canal y dejen sus comentarios. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en uno próximo. Hasta luego.